¿Te cuesta entender conceptos complejos? ¿Sientes que estudias mucho pero no retienes la información? Hoy te enseñaré una técnica que cambiará tu forma de aprender, el método Feynman. La clave para aprender realmente algo no es memorizarlo, sino explicarlo con tus propias palabras. Y eso es exactamente lo que hace el método Feynman, una estrategia increíble para comprender cualquier tema de manera profunda. Hoy te mostraré cómo aplicarlo paso a paso con ejemplos prácticos. Quédate hasta el final. El método Feynman es una forma de aprendizaje basada en explicar un concepto como si se lo enseñaras a un niño. Si no puedes hacerlo de manera clara, significa que aún no lo entiendes bien y debes profundizar más. Imagina que necesitas aprender un tema complejo, como la teoría de la relatividad o la economía del comportamiento. Puedes leer sobre el tema, tomar apuntes, memorizar definiciones, pero ¿realmente lo entiendes? Aquí es donde entra el método Feynman. Pero, ¿por qué funciona tan bien? Porque obliga a tu cerebro a procesar la información activamente, en lugar de solo leer y repetir. Este método se basa en una premisa simple pero poderosa. Si no puedes explicarlo con palabras sencillas, es que no lo has entendido completamente. Richard Feynman, un brillante físico y ganador del Premio Nobel, utilizaba esta estrategia para aprender y enseñar de manera efectiva. Lo interesante es que este método no es solo para ciencias, sino para cualquier área del conocimiento: historia, filosofía, programación, medicina, incluso aprender un nuevo idioma. Funciona porque obliga a tu cerebro a procesar la información activamente, en lugar de solo leer y repetir. Cuando intentamos explicar algo con nuestras propias palabras, el cerebro hace 3 cosas claves: reorganiza la información, detecta huecos en nuestro conocimiento y genera nuevas conexiones entre ideas. Esto nos ayuda a recordar mejor y a comprender en profundidad. Piensa en la diferencia entre leer sobre cómo nadar y realmente explicarle a alguien cómo hacerlo paso a paso. No es lo mismo, ¿verdad? En la segunda opción, necesitas estructurar el conocimiento, encontrar la mejor manera de transmitirlo y resolver dudas. Lo mismo ocurre con el aprendizaje de cualquier tema. Ahora que sabes en qué consiste el método Feynman, vamos a ver cómo aplicarlo paso a paso, con un ejemplo real. Así entenderás por qué es tan poderoso. Supongamos que queremos aprender el concepto de derivada en cálculo. El primer paso es elegir un concepto y escribirlo en una hoja o pizarra. En este caso escribimos: la derivada es la tasa de cambio de una función. El paso 2. Aquí es donde realmente empiezas a aprender. Debes explicar el concepto como si se lo estuvieras enseñando a un niño de 10 años. Por ejemplo, imagina que eres un corredor y quieres saber qué tan rápido estás corriendo en cada momento. La derivada es como un velocímetro que te dice qué tan rápido estás en cada punto. El paso 3. Si en este punto te das cuenta de que hay algo que no puedes explicar bien, significa que necesitas reforzar esa parte. El paso 4. Ahora que has aclarado las dudas, vuelve a explicar el concepto de forma aún más sencilla y clara. Por ejemplo, en lugar de solo decir la derivada mide la tasa de cambio, podríamos decir: imagina que estás en una montaña rusa y quieres saber qué tan rápido estás bajando en cada momento. Si la pista es empinada, irás más rápido. Si es plana, irás más lento. La derivada nos dice precisamente eso: qué tan rápido cambia algo en cada instante. ¿Ves la diferencia? Ahora no solo hemos entendido la derivada, sino que podemos explicarla con claridad. Veamos otro ejemplo. El paso 1. Imagina que quieres aprender sobre la ley de gravitación universal en física. En lugar de solo leer sobre ella, escribes en una hoja de papel el concepto con tus propias palabras, como si se lo explicaras a alguien que no sabe nada del tema. La gravedad es la fuerza que hace que los objetos se atraigan entre sí. Por eso los planetas giran alrededor del Sol y por eso caemos al suelo si saltamos. Ahora veamos un ejemplo en economía. La inflación ocurre cuando los precios de los productos y servicios suben con el tiempo. Esto significa que con la misma cantidad de dinero puedes comprar menos cosas. O veamos un ejemplo de ciencias sociales con el concepto de capital social. El capital social es la red de relaciones y contactos que tiene una persona o grupo y que le ayuda a obtener recursos o apoyos en la sociedad. El paso 2. Aquí viene el reto.
¿Cómo explicarías este concepto a un niño de 10 años? La idea es usar palabras sencillas y ejemplos cotidianos. Para el caso del ejemplo de física, la gravedad es como un imán gigante que hace que las cosas no floten en el aire. Es por eso que la luna gira alrededor de la Tierra sin salir volando. Para el ejemplo de economía, imagínate que tienes dinero para comprar 2 chocolates hoy, pero dentro de un año, con el mismo dinero, solo puedes comprar 1, porque todo se volvió más caro. Eso es la inflación. En el caso del ejemplo de ciencias sociales, el capital social es como tener muchos amigos que te ayudan cuando lo necesitas. Si buscas trabajo y conoces a alguien que te recomienda, eso es usar tu capital social. Si en este punto te das cuenta de que no puedes explicarlo sin usar palabras difíciles o si te quedas atascado, significa que necesitas comprender mejor el tema. El paso 3. Aquí es donde el método de Feynman te obliga a detectar tus vacíos de conocimiento. Si al intentar explicar el concepto no puedes hacerlo con claridad, vuelve a investigar, busca definiciones más simples, ejemplos o visualizaciones. Una vez que entiendas mejor el concepto, vuelve a intentar explicarlo, pero esta vez sin dudas ni palabras complicadas. Entonces vamos al paso número 4. El último paso es pulir tu explicación y hacerla más clara. Usa ejemplos, analogías y dibujos si es necesario. Vamos a ver el ejemplo de física mejorado. La gravedad es como cuando giras una cuerda con una piedra atada. La piedra quiere salir volando, pero la cuerda la mantiene girando alrededor de tu mano. Así funcionan los planetas alrededor del Sol. Veamos el ejemplo mejorado de economía. Si cada persona en un pueblo tiene 10 monedas y de repente el gobierno imprime más monedas y ahora todos tienen 20, los vendedores subirán los precios porque hay más dinero circulando. Eso es lo que pasa con la inflación. Veamos el ejemplo mejorado en ciencias sociales. Tener capital social es como jugar en equipo, en un videojuego. Si tienes amigos que te ayudan, puedes avanzar más rápido y resolver problemas mejor. Así es como el método de Feynman te ayuda a aprender cualquier tema de manera profunda. No solo memorizarás, sino que realmente comprenderás la información y podrás aplicarla en la vida real. Ahora que ya sabes cómo aplicar este método, ¿te animas a probarlo? En la siguiente parte del video te daré algunos consejos extra para sacarle el máximo provecho. Usar el método Feynman tiene muchas ventajas, tanto para estudiantes como para profesionales. No es solo un truco para estudiar, sino una forma de pensar y procesar la información de manera profunda. Primero, te obliga a procesar la información activamente, en lugar de memorizar. Uno de los mayores errores al estudiar es memorizar sin comprender. Puedes repetir frases de un libro como un loro, pero si alguien te pregunta qué significan, te quedas en blanco. Con el método Feynman no solo lees, sino que trabajas activamente con la información, al explicarla con tus propias palabras. Segundo, te ayuda a detectar tus debilidades en el tema. A veces creemos que entendemos un tema, pero cuando intentamos explicarlo, nos damos cuenta de que nos faltan piezas clave. Este método actúa como un detector de vacíos en tu conocimiento. Si no puedes explicarlo de manera clara, significa que necesitas reforzar algunos puntos. Tercero, te permite recordar la información a largo plazo. El aprendizaje activo es clave para la memoria a largo plazo. Cuando explicas un concepto en alta voz, creas conexiones más fuertes en tu cerebro. Además, al reformular la información con tus propias palabras, evitas depender de la repetición mecánica y realmente comprendes lo que estudias. Cuarto, mejora tu habilidad de comunicación y enseñanza. Ser capaz de explicar ideas complejas de manera clara es una habilidad valiosa en cualquier campo. Ya seas estudiante, investigador o docente, usar este método te ayudará a comunicar mejor tus ideas en presentaciones, conferencias o artículos científicos. Muchos investigadores, docentes y divulgadores científicos usan el método Feynman antes de presentar sus conferencias o escribir artículos. Explicar un concepto en palabras simples no solo demuestra que lo dominas, sino que te ayuda a transmitirlo de manera efectiva. Hemos explorado un método de aprendizaje que realmente marca la diferencia. No se trata solo de estudiar, sino de entender profundamente y convertirte en un mejor pensador. Ahora te toca a ti. Elige un tema que siempre te haya costado y pruébalo. Explícalo con palabras sencillas, como si se lo enseñaras a un niño.
y verás cómo cambia tu forma de aprender. El aprendizaje no es cuestión de cuántas horas estudias, sino de cómo estudias. Usar el método Feynman no solo te ayudará a mejorar tus calificaciones, sino que también desarrollará habilidades claves para tu futuro: pensamiento crítico, claridad al comunicar y confianza en tu conocimiento. Así es como aprenden los mejores. No se trata de repetir información, sino de transformarla en parte de ti. Quiero proponerte un reto. Escribe en los comentarios un concepto o tema que te resulte difícil y yo te responderé con una guía paso a paso de cómo aplicar el método Feynman para comprenderlo mejor. Puede ser de cualquier área: matemáticas, ciencias, humanidades o incluso un tema de tu investigación. Juntos vamos a demostrar que cualquier concepto se puede entender si aplicamos la técnica correcta. Atrévete a intentarlo y participa. Si este video te ha sido útil, dale like, compártelo y suscríbete para seguir aprendiendo juntos. Elige un tema complicado y explícalo con tus propias palabras en los comentarios. Voy a leerlos y responderte. ¿Qué concepto te gustaría dominar en este método? Escríbelo abajo y conversemos. Nos vemos en el próximo video con más estrategias para aprender mejor. Éxitos en tus estudios y recuerda que el conocimiento se fortalece cuando lo compartimos. Y si quieres llevar tu aprendizaje al siguiente nivel, te invito a unirte a mi comunidad de miembros del canal. Allí podrás acceder a contenido exclusivo como cursos completos y chat en vivo, donde podrás hacerme todas tus preguntas. Es una gran oportunidad para conectar contigo y con otros miembros de la comunidad.